Primero en C5N se están conociendo los resultados de la primera pericia en relación con la tragedia del 11. Los 4 frenos respondieron. Este es el resultado de la primera pericia. Esta pericia se realizó con el vagón vacío y están investigando desde ya si el peso de la gente pudo haber influido. ¿Por qué? Porque recordemos que, según el SAME, por ejemplo, había entre 140 pasajeros o un poco más entre el primer y segundo vagón. Se realizó un estudio de dinámica de tracción y freno, con lo cual se pudo establecer justamente que los 4 frenos respondieron. Recordemos que el tren choca contra los amortiguadores hidráulicos en la estación ferroviaria de Once. El mayor peso sí se concentraba entre el primer y segundo vagón, porque allí se encontraba la mayor cantidad de pasajeros y desde allí también la mayor cantidad de víctimas fatales y de heridos, ¿no? Como podemos ver en imágenes recordando lo que ocurrió en la tragedia del 11. Es el resultado entonces de la primera pericia que se hizo con el vagón vacío, teniendo en cuenta que los 4 frenos respondieron. Esta pericia es fundamental a la hora de establecer responsabilidades y recordemos que estas pericias están siendo realizadas por 2 peritos de la Universidad de Buenos Aires, otro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También hay peritos de parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, de la propia empresa TVA y de la Secretaría de Transporte de la Nación. No se aceptaron aquellos de los pasajeros porque uno era experto en ferrocarriles y otro en criminología, que no respondían a las condiciones que se necesitan para actuar como perito de parte. Esto es lo que se conoció hoy. Y también lo que se conoció es que el juez Claudio Bonadío aceptó que el Estado sea querellante, con lo cual va a tener un acceso inmediato al expediente. Las pericias oculares ya habían comenzado el día miércoles, se fueron sucediendo, hoy también, y el resultado de la primera pericia tiene entonces una conclusión contundente en relación con que los 4 frenos respondieron. Recordemos que a través del GPS que se encuentra en el interior del tren se pudo establecer la velocidad a la cual él iba. Por otra parte también que estaba llegando a la estación ferroviaria circulando a 26 kilómetros por hora, después a 20 kilómetros por hora en el momento en que se produce el choque contra los amortiguadores hidráulicos. Y entonces las pericias respecto del accionar y el comportamiento de los frenos era fundamental. También se tuvo como parte de las pericias que se realizaron al teléfono celular de Córdoba, el maquinista, es que no emitió ningún mensaje, ni recibió mensaje alguno, ni tampoco recibió comunicación alguna, ni estableció un contacto telefónico desde la media hora antes en que se produce el accidente. O sea, recordemos que esto fue a las 8:30 y desde las 8 es que se realiza el peritaje y no se obtiene como resultado aquello que les estaba diciendo como conclusión. Sí empiezan a entrar llamados telefónicos y mensajes de 9 a 13, que es el momento en que él está siendo sacado de entre los hierros retorcidos del tren. Esto respecto de Córdoba, porque recordemos la declaración que había realizado respecto a una advertencia de no funcionamiento de los frenos, lo cual tampoco se ve a través de un peritaje que se hace al registro de voz, o sea, ese contacto, esa comunicación que establece el maquinista con el control, en la que no se advierte, digamos, una coincidencia respecto de la primera declaración que se le tomó y ese registro de audio. Pero reitero, estás conociendo primero en C5N el resultado de la primera pericia realizada al tren luego de la tragedia en la estación ferroviaria de Once. Los 4 frenos respondieron. Se hizo con el vagón vacío, se tuvo en cuenta cómo funcionaban los frenos, amortiguadores y el vagón vacío. Reitero también que se tuvo en cuenta, en base a la conclusión que se extrajo en esta primera pericia, recordemos que el juez federal que se encuentra a cargo de la investigación es Claudio Bonadío y el doctor Federico Delgado es quien actúa como fiscal y presenta las pruebas al respecto para que el juez la tome en consideración en la investigación, pero esto tiene que ver con las pericias que se están realizando, son pericias oculares en el lugar de los hechos. Y esto tiene que ver con el comportamiento mecánico, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo estaba funcionando el tren y qué pasaba con los frenos. Justamente las pericias querían saber eso, la velocidad a la que iba el tren en el momento en que choca contra los amortiguadores hidráulicos y también saber si los frenos funcionaban o no. Los 4 frenos respondieron. Reitero que también sacó la conclusión que pudo haber tenido una incidencia directa sobre lo que sucedió el peso que tenían los 2 primeros vagones principalmente. Ese es Córdoba, el maquinista, al cual les estaba mencionando, la pericia que se hizo del
del teléfono y su primera declaración en el registro de audio que se obtuvo. Les decía que había aproximadamente 140 pasajeros. Estas fueron las declaraciones que durante esa semana se obtuvieron a través de personal del SAME, ¿no?, en cuanto a la cantidad de heridos y víctimas fatales que fueron sacadas principalmente de los 2 primeros vagones. Pero lo cierto es que allí se daba la mayor concentración de pasajeros en relación con el resto de los vagones de la formación del tren, que es la que chocó contra los amortiguadores hidráulicos. Recordemos también que la Auditoría General de la Nación hizo una presentación que tuvo, por otra parte, por unanimidad el consentimiento de todos los integrantes de esta auditoría, y que con la conclusión que sacaron luego tendrá una revisión por parte de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la propia Secretaría de Transporte de la Nación también, que era importante porque se estaba esperando, digamos, algún resultado de parte de los estudios de la Auditoría General de la Nación, que tiene que ver también sobre el funcionamiento de los trenes y las concesiones. Así que por unanimidad, la Auditoría General de la Nación avaló hoy un relevamiento que se realizó sobre el estado de los ferrocarriles de las líneas Sarmiento y General Mitre, que administra la empresa. Ahora tengamos en cuenta también, como les decía anteriormente, que tanto la Comisión Nacional de Regulación del Transporte como la Secretaría de Transporte deben analizar entonces esa conclusión a la que arribó la Auditoría General de la Nación. Y tengamos en cuenta también que hubo una intervención que dispuso el Gobierno Nacional para tener en cuenta cuáles eran, mientras tanto, las pericias concluyentes para obtener resultados. En base a eso, tener en cuenta quiénes han sido los responsables de la tragedia, o sino también extender ese periodo de intervención hasta que se concluya la situación procesal. Entonces, reitero, estás conociendo esta información primero, S5N, los 4 frenos respondieron. Se hizo con el vagón vacío y el peritaje está siendo llevado por una comisión que ya desde el primer minuto el juez Claudio Bonadío dispuso que estuviese integrada por 2 peritos de la Universidad de Buenos Aires y otro en representación de la Corte Suprema de la Nación, además de las partes también que intervienen en el peritaje, y los peritos responden entonces a la Secretaría